en la palabra, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo número 90. Gloria a Dios, un salmo hermoso, mis hermanos. Gloria al Señor. Sabemos que toda la palabra de Dios es útil para instruir, ¿verdad? Para guiarnos, para confrontarnos, gloria al Señor, pero yo creo que cada porción de la palabra tiene algo precioso para nosotros, amén, algo que nos revela, nos da información, amén, y nos ayuda a comprender más o menos el carácter del Señor, porque pues, sabemos que nunca llegaremos a conocerle en toda su esplendor hasta que estemos allá, ¿verdad? Pero gloria al Señor porque podemos escudriñar la palabra de Dios. Si usted lo tiene, diga un fuerte amén. Vamos a leerlo todos juntos, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según debe ser temido? Versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros sí la obra de nuestras manos. Gloria al Señor. Incline su rostro, vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por la oportunidad que nos das, Señor, de aplicar tu palabra, Señor, de escudriñarla. Te doy gracias por la vida que nos presta, Señor, a cada uno de nosotros que estamos en este lugar, Señor. Gracias por esta oportunidad de hacer que nuestra vida cuente, Señor, para la eternidad, mi Dios. Prepara nuestros corazones, Señor, en esta tarde para saber escuchar tu voz, Padre, y saber qué es lo que pides de cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, Padre, redarguyéndonos, Señor, y transformándonos para ser agradables a ti, Señor, y para darte la gloria y la honra en todo lo que hacemos cada día de nuestras vidas, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en esta tarde, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Y el pueblo del Señor diga amén. Gloria al Señor. Salude a 2 personas antes de sentarse, me diga al hermano, te bendigo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y póngase cómodo, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano? Amén. Gloria al Señor. Tantas cosas que la palabra de Dios nos habla y nos enseña, mis hermanos, pero a veces no entendemos la palabra hasta que vivimos ciertas situaciones, amén, hasta que pasamos por ciertas cosas, empezamos a entender algunas cosas que estaban ahí desde hace tiempo, desde que nos convertimos hace muchos años. ¿Cuántos tienen 20 años de convertidos, hermano? 20 años, y está joven y bella todavía, gloria al Señor. ¿Cuántos tienen 15 años? A mi amor levantó la mano, 20 años, sí Señor, y más, gloria a Dios. El hermano Jorge, amén, 15 años de convertido. ¿Cuántos tenemos? 10, hermano. Amén, ya más o menos, ¿verdad? 5 años. Hermano, no me digas que tenemos babies en Cristo. 3 años de convertido.
No, ya no somos tan baby. Ahora el hermano Daniel, gloria al Señor. Amén. Fíjese, líder en la iglesia, tiene 3 años de convertido, vamos a decirlo así. Amén. Qué bueno es Dios porque Él da el crecimiento a quien quiere y como quiere. Amén. Al que dispone en su corazón. Gloria al Señor. Y yo le puedo compartir, hermano, en esta tarde que hemos pasado por ciertas situaciones, hermano, en mi vida, hablando de mí, que el Señor nos ha enseñado muchas cosas. Y a mí me gusta mucho compartir lo que Dios nos enseña, hermano, porque no necesitamos pasar por ahí, sino que podemos aprender de otros, ¿verdad? Que están pasando por ciertas situaciones y poder saber cómo actuar o cómo discernir la palabra de Dios. Y yo le puedo compartir, hermano, que estamos viviendo como esa canción que dice, un día a la vez. Amén. Gloria al Señor. Es algo bien tremendo cuando cae una verdad en tu vida, cuando miras que hay ciertas cosas que tenemos que pasar, ¿verdad? Y que antes no las notabas, y como no sabías de esas cosas, vivías la vida, vivías los días, pues como te parecía, ¿verdad? Más cuando antes de venir a Cristo, ¿verdad? Cuando antes de venir al Señor, pues vivíamos porque teníamos que respirar, ¿verdad? Y respirábamos porque si no, pues nos ahogábamos, ¿verdad? Pero no había un propósito específico. Amén, mis hermanos. No había algo que dijéramos, algo seguro en tus manos. Era perseguir la felicidad, perseguir la paz, perseguir la prosperidad, ¿verdad? El bienestar, gloria al Señor. Pero qué hermoso cuando venimos a Cristo, mis hermanos, porque hagan de cuenta que cuando el Señor entró en nuestro corazón, nosotros somos nuevas criaturas y ahora esas bendiciones nos persiguen. Amén. Ya no tenemos que andar detrás de ellas, gloria al Señor. Y qué importante es, hermano, valorar la vida. Yo le voy a pedir que voltee con el que está sobre mí, dígale, hermano, qué bueno que estás vivo hoy. Amén. Qué bueno, hermano, que estás sano para poder venir a la iglesia y poder escuchar la palabra y gozarte. Es algo que no tiene precio, hermano. Amén. ¿Cuántos de nosotros, verdad? Muchas veces nos sorprendemos porque hay gente a nuestro alrededor, niños, personas que tú conoces o que has visto por ahí, de repente, no, pues sucedió algo y ya no están, ¿verdad? Un accidente, hubo a lo mejor violencia por ahí, o de repente una enfermedad y ya no están. Amén. Y tú te quedas pensando y dices, wow, o sea, qué tremendo es valorar la vida, valorar los días, valorar lo que Dios nos da. A veces nos acostumbramos tanto a respirar y a vivir y a levantarse y a acostarse que no valoramos bien. Amén, mis hermanos. Pero yo estaba leyendo este salmo tan precioso, el Salmo 90. Se cree que fue escrito por Moisés. Y este salmo nos revela, mis hermanos, de verdades bien tremendas, ¿verdad? Está comparando la eternidad de Dios con la transitoriedad de nosotros. Amén. Sabemos que, ¿cuántos sabían que nuestro corazón es eterno, hermano? Amén. Dice la Biblia que nuestra alma es eterna y se puso eternidad en el corazón de los hombres. Pero solamente, hermano, hay un corto tiempo de vida, hay un corto tiempo donde el Señor nos ofrece una vida nueva y hacer que nuestra vida cuente para la eternidad. Amén. Y yo estaba escudriñando este salmo y me llamó mucho la atención, mis hermanos, este versículo 12 donde dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Gloria al Señor. Dios es tan precioso, mis hermanos, que Él nos enseña cuál es el propósito de vivir. Sabemos que cuando nosotros venimos a Cristo, mis hermanos, nuestra vida cambia. Amén. Somos hechas nuevas criaturas y el Señor nos da una oportunidad, mis hermanos, de pasar a la eternidad con algo en las manos. Muchas veces se escucha el dicho que dice, no, pues cuando viniste desnudo, ¿verdad? Y desnudo te vas, no te llevas nada. Aquel que no tiene a Cristo, hermano, se va con las manos vacías. Pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, mis hermanos, tenemos la oportunidad de irnos con manos llenas a la presencia del Señor. Amén. Y precioso salmo, mis hermanos, este versículo tan precioso, porque a veces no encontramos el propósito de nuestras vidas, a veces estamos extraviados
Estamos todavía, no nos ha caído la verdad. Dice la Biblia que conoceremos la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Amén. Y yo me recuerdo que en muchas etapas de nuestra vida, hermano, hemos vivido esclavizados. Aún así, cuando conocemos a Cristo en nuestro corazón, el afán viene a gobernar nuestra vida, o el temor, o a veces la ofensa. Todas esas cosas que yo le estoy mencionando, hermanos, son cadenas, son ataduras. No es realmente la libertad que Cristo nos ha comprado en la cruz. ¿Sabe que cuando Cristo vino, Jesucristo le dijo a la gente, dice, el reino de los cielos se ha acercado? Amén. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que el reino de los cielos se acercó, pero para que nosotros nos acercáramos también al reino de Dios. O sea, quiere decir, mi hermano, que nosotros tenemos que tomar la decisión de verdad, tomar esa libertad que ya fue comprada y fue pagada en la cruz. Gloria al Señor. Y sabe que estaba, gloria al Señor, estudiando un poquito acerca de esto, ¿verdad? Yo decía, Señor, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Sabemos que cuando llegamos a Él recibimos un llamado. ¿Cuántos saben que tiene un llamado usted, hermano? Usted tiene un llamado. Amén. ¿Cuántos han descubierto el llamado de Dios para su vida, mis hermanos? Amén. No se levanten las manos. ¿Cuántos han descubierto el llamado de Dios para su vida, hermano? Amén. ¿Sabe que hay cosas generales, hay cosas de común denominador que nosotros como cristianos tenemos que son básicas, ¿verdad? Una de ellas es el mandato que Cristo nos dejó y el llamado que es ir por todo el mundo y ¿qué, hermano? Predicar el evangelio, amén. Ser luz, somos luz. Pero también hay ciertos llamados específicos, hay un propósito y hay un destino que Dios nos da a cada uno de nosotros. Entonces tenemos que buscar cómo cumplir ese llamado, y el Señor nos da una clave en este versículo, en el Salmo 90:12. Vamos a leerlo una vez más, mis hermanos. Vamos a leerlo en alta voz. Gloria a Dios. Dice así: enséñanos, léalo conmigo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Gloria al Señor. La Biblia nos enseña, mis hermanos, que antes nuestra vida no contaba para Dios. Antes, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos, nada de lo que hacíamos podía llegar a Dios. Amén. La salvación, dice la palabra de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por medio de ¿qué, mis hermanos? Por medio de la fe. Amén. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos sin Dios, mis hermanos, nada de lo que nosotros haríamos contaba delante de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, empezó una expectativa de parte de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios tiene una expectativa de usted? Dios tiene una expectativa tremenda de usted, hermano. Tiene un propósito específico. Gloria al Señor. Y nosotros tenemos como cristianos la responsabilidad de encontrar cuál es el propósito y cómo podemos hacer que nuestra vida cuente delante de la presencia del Señor. Dice la palabra que nosotros fuimos transformados, ¿verdad? Y que todas aquellas cosas, mis hermanos, que antes regían nuestras vidas, fueron derrumbadas. Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Entonces, realmente, hermano, no hay una razón para que nosotros podamos seguir viviendo en esclavitud. No hay razón para que nosotros sigamos viviendo, mis hermanos, esclavos de la preocupación, esclavos del afán de empezar a perseguir cosas que están puestas sobre la arena, ¿verdad? El Señor nos llama a construir nuestra vida y nuestro propósito sobre la roca que es Cristo, la roca que no se mueve, la roca que es inconmovible. Gloria al Señor. Así que Dios espera de nosotros que nosotros seamos cristianos. Cristianos significa Cristos pequeños. ¿Cuántos sabían eso, mis hermanos? Cada uno de usted es un Cristo pequeño. Amén. Y cuando nosotros venimos a Cristo, empezó un proceso en cada uno de nosotros. Empezó nuestra mente a renovarse, tanto que el apóstol Pablo nos llama y nos dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Empezamos a descubrir las verdades bíblicas, empezamos a ver ya no la sabiduría que teníamos antes ni el conocimiento. Hay una diferencia. El conocimiento se adquiere con la experiencia, lo que vamos viendo, ¿verdad? Desde niños empezamos a aprender y vemos que si un niño se cae, pues no pasamos por ahí, ¿verdad? Y empezamos a agarrar conocimiento, pero también empezamos a agarrar sabiduría humana.
Y empezamos a perder nuestros días sin propósito y a vivir y a respirar. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, viene la sabiduría de Dios. ¿Y saben cuál es la sabiduría de Dios? Es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo que entra en cada uno de nosotros. Dile a tu hermano, tú eres morada del Espíritu Santo. Voltea y díselo. Tú eres morada del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios, mi hermano, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Por medio de la palabra. Tenemos que derribar argumentos. Tenemos que vivir en la libertad que el Señor nos dio por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Yo te insto en esta tarde, mi hermano. Yo no sé cómo vengas en esta tarde. Quizá vienes preocupado, quizá vienes, no sé, apurado o triste. Pero el Señor te compró libertad, mi hermano. Ha sido lavado, ha sido comprado. Dice una porción de la palabra, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Amén. Hay problemas grandes, hermano, pero sabe que solo aquel que tiene la confianza en Dios puede gozarse en medio de la tribulación. Amén. Entonces, gloria al Señor, porque nosotros podemos vivir esa vida. Aquel que no conoce a Cristo vive sin esperanza, vive perdido, vive afanado, luchando con sus propias fuerzas. Yo me acuerdo cuando nosotros, cuando vivimos alguna situación muy dura en nuestra familia, ningún esfuerzo que hacía mi papá era suficiente para nosotros. Era como tapar un pozo y destapar otro. Amén. No alcanzaba el dinero y pues eso ocasionaba la ausencia de papá todo el día, mamá enferma y bueno, era un desastre y no teníamos esperanza, hermano. Amén. Pero ¿sabe qué? Yo le puedo decir en esta tarde que nadie nos contó. El Señor vino a nuestras vidas. Fue algo personal, hermano. Y ¿sabe qué? Nuestra historia cambió. Nuestra historia empezamos un camino diferente. Yo me acuerdo cuando, y es cierto, ¿verdad? Lo que leíamos en el Salmo 90, que los días pasan tan rápidos, porque no sé cuántos de ustedes se acuerdan, hace cuánto no andábamos allá, ¿verdad? Viviendo con nuestros padres todavía. A los jóvenes que están aquí, no crean que la vida es eterna. De repente ya tienes 15 y luego ya 18 y luego 21 y luego ya 24 y se te está pasando el tren y híjole, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque la vida pasa rápido, la vida pasa volando. Amén. Y yo te quiero decir, joven, no te confíes, no te confíes. Es muy rápida la vida, es muy rápido. El mejor camino que podemos hacer nosotros recorrer es confiar en Dios, es dejarle nuestros planes, entregarle al Señor lo que somos. A veces en esa edad es difícil porque hay muchas decisiones que tomar. Yo aprendí que las 3 decisiones más importantes de la vida de una persona es escoger tu Dios primeramente, escoger qué carrera vas a hacer en la vida, qué te vas a dedicar, qué es lo que vas a hacer todos los días, y también escoger con quién vas a vivir, quién va a ser tu esposo, quién va a ser tu esposa. Y yo te puedo entender porque yo me acuerdo, hace cuánto, ¿verdad? Yo estoy joven, amén, pero hace cuánto, ¿verdad? No andábamos en esos rollos. Yo me acuerdo que el día que yo me casé fue un alivio, dije, ya, pendiente, ya, check, ¿verdad? Pero es difícil cuando no hay madurez, ¿verdad? Una es por la edad y otra por la falta de conocimiento, pero el mejor consejo que yo te puedo dar como joven es entregarle al Señor las áreas, amén, porque es cuando el Señor toma el control y te da lo mejor. Dice que Él tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle, ¿verdad? Entonces, qué importante es saber cómo vivir. A muchos de nosotros no nos dijeron cómo vivir, hermano, amén. Crecimos a lo silvestre. Puedes preguntar, hermano, hay hermanos aquí en la iglesia que te cuentan unas cosas que ni te las crees. Silvestres, pero silvestres, hermano, de verdad que están vivos nada más por la gracia y la misericordia de Dios y porque Dios tiene un propósito, amén. Pero son personas que no nos enseñaron cómo vivir, hermano. Hay cosas que aprendimos con el tiempo, hay cosas que aprendimos con los golpes, con los errores, con las equivocaciones. Pero qué hermoso es poder pararse en un lugar así y compartir y decir, no hagas esto que yo hice, no lo hagas.
Yo me acuerdo cuando estábamos más jóvenes, porque estamos jóvenes, Glo era una consejera tremenda para mí. Glo es un poquito, me hago ofender, bueno es que no está aquí, anda cuidando a papá, se fue rapidito. ¿Están orando por su pastor, hermano? Amén, entre paréntesis, gracias Señor. Pero ella fue una consejera tremenda para mí y yo puedo el día de hoy decirle, ay gracias Glo, porque yo no tuve que pasar por esto que tú pasaste y yo puedo ahora decir, es cierto, qué bueno. Y es lo mismo, hermano, como hermanos en Cristo, qué hermoso es compartir lo que Dios hace, ¿verdad? Para poder saber cómo valorar lo que tenemos, valorar el tiempo, valorar los días. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, permanece en mí, porque fuera de mí nada vas a poder hacer, ¿verdad? Y fíjese que este salmo que leímos al principio, en el Salmo 90, se piensa que Moisés lo escribió cuando tenía la edad de 70, 80 años. Porque dice, los días de nuestra edad, en una porción ahí. Entonces, como Moisés escribió este salmo, se piensa que él lo escribió a esa edad. Y yo me quedé pensando y digo, mira, qué importante es reflexionar, parar un poquito, ¿verdad? La vida, porque la vida está llena de afán y de ocupaciones. Y todo el día te levantas y andas corriendo. Pero fíjese que este hombre Moisés, los primeros 40 años, estuvo viviendo en palacio. Los segundos 40 años estuvo en el desierto, en un trato con Dios. Y si es verdad que Moisés escribió este salmo a la edad de 70, 80, 90 años, él hizo contar los siguientes 40 años de su vida, hermano. Fue un hombre tremendo que supo servir al Señor y supo cumplir el propósito de Dios, porque hubo un día en que él se paró y empezó a reflexionar. Dijo, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo te pregunto el día de hoy, iglesia, ¿qué estamos haciendo? Cada uno de nosotros, ¿verdad? No vamos a contestar a nadie, ¿verdad? Es alguna pregunta para nosotros, pero yo te puedo preguntar y confrontar en esta tarde y decir, ¿estás satisfecho, hermano, con lo que estás haciendo? Con lo que estamos haciendo, con lo que estamos formando con nuestros hijos, a nivel ministerial, a nivel personal. Qué importante es parar y reflexionar y hacer que nuestra vida cuente. Amén. ¿Cuántos quieren llevar a la eternidad, hermano, fruto delante del Señor? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio del entendimiento, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios. Y la vida, hermano, nosotros tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras, llevarla conforme a la palabra del Señor. Tenemos que empezar a quitar el desorden. Muchas veces el desorden en nuestras prioridades. Dice la palabra de Dios que hay un orden para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo sabían, hermano? Dice que primero que nada, Dios es el primero en nuestras vidas. Dios quiere ser el que se siente en el trono de tu corazón, el que lleve el primer lugar en tu vida. Dice que las bendiciones perseguirán a aquel que tiene a Dios como Rey y Señor. Y yo creo que el primer consejo y lo más importante para cada uno de nosotros es saber poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Muchas veces tenemos otras cosas en el lugar de Dios. Tenemos el trabajo, tenemos nuestros hijos, nuestra familia, pero Dios quiere tener un orden en nosotros. Y ¿sabe qué, hermano? Dios nos garantiza bendición. Dios nos garantiza que vamos a estar viviendo esa paz. Amén. Antes con nuestras propias fuerzas perseguíamos las cosas y obteníamos muy apenas, hermano, muy raquítico la bendición. Pero ¿sabe qué? El Señor nos promete bendiciones, nos da, dice el apóstol Pablo, preciosas y grandes promesas para aquel que le ama, para aquel que le sirve y que le sigue. Gloria al Señor. Tenemos que poner nuestros sueños, nuestras esperanzas, mis hermanos, en el Señor. Yo te digo a ti, ya pronto vamos a estar los jóvenes van a empezar a ir a la escuela, los adolescentes van a empezar ya la otra semana a la escuela. Yo te digo, joven, ponte prioridad al Señor y todo te saldrá bien. Amén. El Señor promete estar con nosotros, el Señor promete darnos la victoria. Gloria al Señor. Gracias a Dios porque la verdad llegó a nuestras vidas. Ahí yo le pedí a Wendy que los adolescentes no se fueran, porque yo quería que ellos escucharan parte de este mensaje, porque yo sé que es para ellos, mis hermanos, también. Porque muchas veces como adolescentes pensamos que la responsabilidad de llevar una vida cristiana solamente le pertenece a los adultos, pero no es así, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando nosotros tenemos un encuentro
encuentro con Cristo, una experiencia. Muchos de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes tuvieron una experiencia con Dios hace poquitito en el campamento, amén, y el año pasado y en algunos servicios, y han sentido la presencia de Dios, mis hermanos, y ellos saben y conocen que Dios existe, que Dios es real, que hay un plan, que hay un propósito para ellos. Gloria al Señor. Pero a veces se nos olvida y empezamos a poner la excusa, muchas veces por nuestra edad, que no entendemos la palabra, o que excusas por aquí y excusas para allá. Pero ¿saben qué? Yo le doy gracias a Dios porque la palabra de Dios nos enseña y nos ayuda a entender. Yo estaba viendo las noticias, ¿verdad? Además, no necesitamos ni ver las noticias, hermano. Nosotros nos hemos dado cuenta de cómo ha aumentado la maldad, cómo ha aumentado hace poco se aprobó la ley, ¿verdad?, para que los gays se casen, ¿verdad?, en matrimonio a nivel nación. Y yo oraba y yo le decía, Señor, Padre, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra por el pecado, por el olor? Pero Dios sacó de ahí al justo, ¿verdad? Dios sacó ahí, Dios dice, Señor, Padre, tómanos en cuenta, Señor, amén, que podamos brillar, ¿verdad? Muchas veces pensamos, es que como joven, ay, es muy difícil que yo brille en la escuela, es muy difícil que yo donde esté sobresalga, ¿verdad? Que sepan que yo soy cristiano, que yo pueda demostrar que soy cristiano. Cuando en realidad, hermano, qué hermosa la palabra, porque hasta en eso todo nos ayuda para bien. Mientras más oscuridad hay, más luz debes de irradiar. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros tenemos que alumbrar, tenemos que llevar la luz, tenemos que ser el sazón. Amén. Y la palabra de Dios nos confronta a todos. No se fija el Señor en edades, no se fija el Señor en sexo. El Señor, cuando llega a nuestras vidas, llega y arrasa. Amén. Y bien, empieza a poner en orden nuestra vida, empieza a poner en orden nuestras prioridades. Y el Señor dice su palabra, lo que decía ahorita Wendy, me llevó que decía que Él está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Amén. El ser un adorador, hermano, es vivir una vida de adorador. No es solamente venir a la iglesia y levantar las manos y irte y seguirle, no, es vivir una vida consagrada a Dios, hacer la diferencia. Amén. Vivir esa vida como dice el Señor, que le busquen de verdad en espíritu y en verdad, a diario, en una búsqueda constante con el Señor. Y mire, hermano, el mundo siempre busca regirnos, el mundo siempre busca encadenarnos. Y una de las edades más fáciles para encadenar es cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, porque hay mucha tentación allá afuera. Hay mucha tentación, hay muchas cosas que nos llaman la atención. Amén. Pero el Señor nos enseña en la palabra qué es lo que nos conviene. ¿Cuántos lo saben, hermano? Dios es bien sabio. Gloria al Señor. Y fíjese que yo estaba leyendo ahí en el libro de Daniel, hermano. Leemos una historia bien preciosa, una historia que es tremenda, ¿verdad? Porque cómo se dieron los hechos. Ahí en el capítulo 1, la Biblia nos habla acerca del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y sitió Jerusalén. Y yo no sé cómo usted, hermano, lo puede interpretar, pero cuando un pueblo venía a conquistar a otro pueblo, era un desastre, hermano. Amén. No era como que, ya viniste a sitiar mi pueblo, ok, aquí están mis pertenencias, aquí están mis cosas. No. Venían esos ejércitos y arrasaban, prendían fuego a la ciudad, venían matando a los que se enfrentaban, venían esclavizando a las mujeres, esclavizando a los niños. Y la palabra de Dios nos cuenta ahí, mis hermanos, en Daniel capítulo 1, que hubo cuatro jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y me encanta esa historia porque nos enseña que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los que son valientes, hermano, sobresalen. Solamente los que son valientes arrebatan y alcanzan esa eternidad, llevan ese fruto delante del Señor. Y me encanta estos cuatro jóvenes, estos
4 jóvenes, dice la palabra de Dios, que fueron llevados directos al palacio. Amén. Y hubo más jóvenes, hubo más. Es más, la palabra que traduce cuando dice estos muchachos, está hablando acerca de unos muchachitos no mayores de 14 años. Eran prácticamente unos niños los que estaban siendo llevados a Babilonia. Y estos 4 jóvenes, dice la Biblia, que Nabucodonosor pidió que estos jóvenes fueran de buen parecer, que fueran inteligentes y que tuvieran gracia, sabiduría. Y fueron llevados a este palacio, ¿verdad? Estos adolescentes. Y yo le doy, digo, Señor, qué hermoso eres, porque aún a pesar de toda esta situación, tú los pusiste en un lugar específico. Amén. Vemos que yo puedo saber que estos jóvenes eran jóvenes obedientes a sus padres, eran jóvenes responsables y que hacían lo más excelente, porque al final, más adelante, podemos ver el fruto que ellos llevaron. Amén. Y qué hermoso es Dios, porque el Señor, a pesar de todas esas circunstancias, hermano, tan difíciles, porque estos muchachitos fueron arrancados de las manos de sus padres para ser llevados a otro país, a otro lugar desconocido. Y dice la palabra del Señor que aún a pesar de toda esta situación, esos jóvenes, esos muchachitos no se amargaron. Qué precioso es cuando vemos, hay cosas como padres, nosotros tratamos de evitar a nuestros hijos cosas, pero hay cosas que no podemos evitar. Amén, hermanos. A veces quisiéramos ponerlos en una burbuja donde nada malo en la vida les pasara, ¿verdad? Pero qué hermoso es cuando nuestros hijos han sido instruidos en los caminos del Señor y conocen la palabra de Dios, hermano, y viene esa situación mala, viene esa situación difícil, y vemos que nuestros hijos no se llenan de amargura. Qué orgullo es saber que nuestros hijos, a pesar de las circunstancias difíciles, siguen honrando al Señor, siguen sirviéndole, siguen parados firmes, amén, en el camino del Señor. Y esto fue lo que pasó con estos jóvenes, mis hermanos. Dice que la palabra de Dios, que estos jóvenes, al verse solos en otro país, no se descompusieron, no dijeron, bueno, mi papá y mi mamá ya no me miran, ok, ya voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Sino que ellos decidieron honrar a Dios, ellos decidieron marcar la diferencia, hermano. Y esta es una característica de aquella persona que tiene la prioridad en el Señor, que tiene al Señor sentado en el trono de su corazón. Cuando Dios está en primer lugar, mis hermanos, no hay nada que pueda pasar, hermano, en nuestras vidas que nos mueva del camino del Señor. Yo te digo, yo no sé cuántos de ustedes han pasado situaciones duras, pero hermano, el día que venga la situación dura va a ser la hora de la verdad, en decir, bueno, soy del Señor o no soy. Y estos jóvenes, hermanos, estos muchachitos, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que estaba pasando, ellos supieron sobresalir, supieron vencer la amargura, supieron vencer el temor. ¿Cuántos de nosotros, no sé como padres, cuántos, por ejemplo, ahorita en esta etapa del año, ¿verdad? Cuando nuestros niños, no sé cuántos jóvenes, ¿verdad? Ya estamos listos para la escuela. Amén. Algunos sí, algunos no. Qué precioso es, jóvenes, saber que a pesar, no sé, quizá no haya en casa, no sé, tenis nuevos, ropa nueva, y saber que como quiera vamos contentos, vamos gozosos a la escuela, amén. Saber que a lo mejor no hay lo que queremos y no nos amargamos, ¿verdad? O a veces papá o mamá se fue de casa y no nos amargamos, sino que seguimos firmes en el Señor, seguimos caminando, ¿verdad? La vida que el Señor nos dio. Y el Señor, hermano, permite muchas veces esas cosas, hermano, porque Él quiere ver el tipo de relación que nosotros tenemos con Él. Dice parte del Padre Nuestro, líbranos de la tentación. Muchas veces pensamos que la tentación es algo que vemos y que tenemos que decidir si sí o no, si agrada al Señor o no. ¿Sabe que hay otro tipo de tentación? El otro tipo de tentación es cuando Dios alarga su mano y te empieza a tentar. ¿Cuántos cuando van a H-E-B empiezan a tentar los aguacates, saben? A ver si están maduritos o si están duritos, ¿verdad? Bueno, así empieza el Señor, hermano, a tentar tu vida, a decir, te aprieta por aquí y dice, ouch, ¿verdad?
no, todavía no está maduro, todavía sí. Amén. Ese tipo de tentación es la que nos habla la palabra, hermano. Y muchas veces el Señor lo permite para que nosotros sepamos de qué material estamos hechos. Amén. ¿Cuántos somos del Señor? Gloria a Dios, porque aquí todos somos del Rey. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Qué hermoso es caminar, hermano, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esa es la paz y la seguridad que el Señor da cuando nosotros le conocemos, que sabemos que todo lo que sucede, hermano, no importa si hay o no hay, amén, si nos sentimos bien o no nos sentimos bien, sea lo que sea, pase lo que pase, que todo nos va a ayudar para bien, amén. Y sabe, hermano, que el Señor quería usar todas esas circunstancias en la vida de estos 4 muchachitos, amén, para que sus nombres eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Él quería dejarnos un ejemplo a nosotros y que ellos se nos traspasaran a la eternidad con algo en las manos, a la presencia del Señor. Qué hermoso es Dios, porque podemos confiar en Él, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios que esos muchachitos se unieron. Dice la palabra de Dios que ellos empezaron a tener esa convicción en común y a juntarse. Qué precioso es que cuando llegamos a un lugar podemos encontrarnos, ¿verdad? Con el cuerpo. ¿Cuántos en su trabajo tienen gente cristiana, gente que son hermanos en Cristo? Qué hermoso es juntarnos, amén. Yo no sé cuántos de ustedes jóvenes en su escuela tienen compañeros que son cristianos. Qué hermoso es llegar con esa mentalidad de decir, ok, yo me voy a juntar con los excelentes. Me voy a juntar con los que tienen propósito común, como yo, de llevar algo a la eternidad. Amén. Y saben que estos jóvenes se juntaron. Y hay un dicho por ahí en el mundo que dice que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Y fíjense que estando ahí, ellos empezaron a juntarse y yo me imagino que empezaron a platicar y empezaron a identificarse, hermano. Y ellos marcaron una diferencia. Dice que se notaban ellos. Y vinieron delante del jefe de los eunucos, porque uno de ellos, quien era Daniel, dijo, pues yo voy a proponer en mi corazón que no me voy a contaminar. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando pasaba eso, mi hermano, que era muy común, cuando venía un pueblo y conquistaba otro pueblo, agarraban lo mejor para que fueran los sirvientes del palacio, fueran los esclavos. Y saben que ellos, mis hermanos, se unieron. Ellos se unieron y empezaron a resplandecer ahí donde estaba. Qué hermoso es, hermano, encontrar personas que creen en Jesucristo. No sé cuántos de ustedes, hermano, de repente les han preguntado, oye, ¿tú eres cristiano? ¿No les ha pasado eso, hermano? Amén. Dice la palabra de Dios que la luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Y ellos hermano, empezaron a resplandecer. Empezaron a unirse, ¿verdad? Y cuando eso sucede, hermano, hay algo poderoso, hay algo que Dios empieza a fraguar y empieza a planear, mis hermanos. Y fíjense que estos jóvenes, a pesar del dolor y de ser llevados a ese lugar cautivos y marcados, hermano, lo primero que pasó fue que empezaron a cambiarles los nombres. Amén. Cada nombre de este joven tenía un significado que daba la gloria a nuestro Dios. Y se empezaron a poner nombres horribles que significaban nombres que les daban honra a los dioses de los babilonios. Pero qué hermoso, hermano, que a pesar de muchas veces cuando nos sucede a nosotros los mismos, ¿cuántos de repente cuando llegamos a un trabajo, hermano, te encuentras con unas caras y te empiezan a tratar como si fueras cualquier persona y tú sabes quién eres, ¿verdad? Pero el mundo está así a la defensiva, el mundo está, ¿verdad?, de que esto es mío y nadie me lo quita. Y ¿saben qué, hermano? Que estos jóvenes los empezaron a tratar como más del montón. Dijeron, bueno, ya no se van a llamar así, ahora se van a llamar en nuestros nombres babilonios. A todos se los cambiaron. Y ¿saben qué fue lo que pasó? Que ellos decidieron en su corazón no ser determinados por otros. Daniel y sus compañeros sabían, hermano, en quiénes eran ellos. Quizá cuando vayas ya de regreso a tu salón o a una nueva escuela, los maestros te van a tratar igual que a los otros. Y van a empezar a fijarse, hermano. Por eso yo les decía hace ratito, júntate con los cristianos, porque con quien te juntas, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad?
Y van a empezar las luchas, van a empezar ahí, hermano, pero ¿sabes qué? Lo que diga el mundo no te rige, no nos rige, amén. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos puso nombre. ¿Cuántos saben que tenemos nombre? Nombre nuevo de parte de Dios, gloria al Señor. Y entonces, hermano, esos jóvenes, ellos no se defendieron. Ellos dijeron, nosotros vamos a dar testimonio con nuestros hechos. Amén. Vamos a dar fruto. Queremos marcar la diferencia sin tener que pelear, sin tener que quejarse, sino de decir, pues dame cierto tiempo de prueba y vas a ver con mis hechos. Amén. Y lo primero que hicieron estos jóvenes fue ubicarse, porque sabían que ya no estaban al cuidado de sus padres, hermanos, sabían que estaban ya en un lugar desconocido. Y dice la palabra de Dios que lo primero que se dieron cuenta fue que cada banquete era ofrecido a los dioses babilonios. Y dice la palabra de Dios, hermano, que ellos empezaron a pensar y a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Daniel, yo me imagino que él empezó a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? No es igual que en mi tierra, no es igual que en mis terrenos, ¿verdad? Lo primero que hicieron fue eso, hermano, ubicarse. Nosotros como cristianos tenemos que ubicarnos, amén. A donde quiera que el Señor nos ponga, hermano, créeme que el Señor te va a poner con un propósito. Pero tenemos que empezar a ubicarnos y a discernir cuál es el propósito de Dios para nosotros, amén. Y gloria al Señor, porque dice la palabra de Dios, hermano, que esos jóvenes no se adecuaron a Babilonia. ¿Cuántos de ustedes, verdad, sabían, hermano, que hay una peculiaridad en las ranas? Si usted pone una rana, hermano, en una olla, o sea, se le oyen los frijoles con agüita fresca y todo, y pone la ranita ahí, y usted le pone la mechita bien bajita, hermano, esa rana no se va a dar cuenta, su cuerpo se va a empezar a adecuar a la temperatura del agua, y va a subir la temperatura, y hasta que va a llegar el momento que esa rana va a morir hervida, ¿verdad? ¿Cuántos sabían, mis hermanos, eso? ¿No sabían? Cuando llega a la casa hace el experimento. Pues crea. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Es una ilustración tan preciosa, porque ¿sabe que así vemos muchos cristianos? Que muchas veces llegamos a un lugar, hermano, y sin darnos cuenta, ¿verdad? Llegamos, no sé, al trabajo, llegamos a la escuela y empezamos a acomodarnos, ¿verdad? De repente ya no nos dimos cuenta, hermano, y ya nos involucramos en una plática de doble sentido. O de repente ya no nos dimos cuenta y ya estamos oyendo los chismes, ¿verdad? El chismoso, para el chisme se necesitan dos, el que habla y el que oye, ¿verdad? Aquella persona que no tiene esa relación con Dios constante, es tan fácil caer en eso, como las ranitas, ¿verdad? Empieza a involucrarse en cosas que no le agradan al Señor. O por ejemplo, llegamos a algún lugar y vemos que otros hacen cosas que no están bien, pero no se ven tan mal, ¿verdad? Y ya nos saltamos una clase, ¿verdad? O ya hablamos alguna palabrita que sabemos que no va con nosotros como cristianos, pero pues no queremos que nos critiquen, ¿verdad? Y nos empezamos a hacer así como los demás. Yo no sé cuántos de ustedes, pero hay algunos jóvenes, de aquí no, pero hay algunos jóvenes que muchas veces nosotros como adultos les pedimos el request en Facebook y no te dan la amistad en Facebook, hermano. ¿Y sabe por qué? Aquí no, los jóvenes de nosotros, yo tengo a casi todos de amigos, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué? Porque hay jóvenes que no quieren ser identificados como hijos de Dios. Saben que los vamos a poner ahí en la foto danzando en la iglesia y dicen, no, qué bueno, ¿verdad? Pero de aquí no, ¿verdad? Porque, amén. ¿Cuántos dicen amén, jóvenes? Nuestros jóvenes son, de Cristo, gloria al Señor. Pero, fíjese, hermano, qué importante es discernir, es saber el propósito de Dios para nuestras vidas. Que nosotros no somos como los demás, nosotros somos llamados a marcar la eternidad, amén, a cumplir un propósito. Y entonces, mis hermanos, aquel que hace eso, aquel que se involucra, aquel que empieza a compartir con el mundo, al final va a morir espiritualmente. Así como la ranita muere hervida, hermano, estás frito. Amén, porque empieza a entrar el pecado y empieza a entrar la livianez, somos más light en las cosas del Señor y entonces empezamos a morir espiritualmente. Y mire, la Biblia dice ahí en Daniel,
Se lo voy a leer en el versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Dice la Biblia que pidió un tiempo de prueba, y cuando sus amigos escucharon eso, dijeron: nosotros también, nosotros vamos a proponernos. Yo te pregunto en este día a los adolescentes y a los jóvenes: ¿qué propuestas tienes delante del Señor? ¿Qué es lo que te estás proponiendo ahora en este año que va a empezar, año escolar? ¿Hay algo que tú tengas en mente que digas: esto va a marcar la eternidad? Amén. Yo me acuerdo en nuestros tiempos, hace poquito, de la universidad, había en las facultades, no sé si te acuerdas, Julio, pero había en las facultades grupos de cristianos, se juntaban en los parques allá afuera de la facultad y empezaban a hacer reuniones, cantaban, se iban a la guitarra. A veces, por el peso del testimonio que tenían, los maestros les prestaban aulas para organizar grupos de consejería, grupos de administración. Qué hermoso es proponerse, amén. Qué hermoso es hacer planes, no de decir: bueno, voy a ir a la escuela y me voy a sacar los grados más altos, que es una buena propuesta, pero que es básica, amén, porque los hijos de Dios son excelentes en todo lo que hacemos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Pero marcar la eternidad, amén, saber que un día nadie tenemos la vida comprada, tenemos que traer al corazón sabiduría. Contar nuestros días, saber contar nuestros días, no porque no tengamos un calendario, sino más bien, vamos a decirlo al revés, hacer que nuestros días cuenten. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón, y sabe que Daniel sabía que no iba a ser fácil, porque la manera en que él iba a guardar su corazón y a no contaminarse, hermano, era rechazando el banquete del rey. Esa carnita asada, hermano, ese banquete rico, ¿verdad? Que traían. Imagínense ustedes, hermano, con el hambre, ¿verdad? Y ver toda esa comida tan rica, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que era porción de la comida del rey, era banquete, hermano. Y Daniel dijo: yo no voy a comer esa comida, yo voy a comer legumbres y agua. No voy a tomar vino, yo voy a tomar agua. Daniel sabía que era difícil, por eso se requirió que él se propusiera en su corazón. ¿Cuántos se pueden proponer en este día y decir: híjole, Señor, yo voy a ayunar, Señor, esta semana? Amén. Yo voy a orar 1 hora diaria esta semana, 1 hora por la mañana, Señor. O yo no sé, hermano, el Señor ahí que te hable, el Señor, que te diga dónde necesitas proponerte, amén. Pero yo me puedo imaginar la vida de estos jóvenes, porque estos eran ni jóvenes, eran muchachitos, amén. Cuando pasaba esa comida, ¿verdad?, ese olor, y decir: no, Señor, yo te voy a honrar a ti, yo te voy a honrar a ti. Yo no sé qué es lo que miran en la escuela, yo no sé qué es lo que miras en tu trabajo, o las oportunidades que tienes a la mano que no le agradan al Señor. Pero qué hermoso y qué precioso, qué orgulloso se debe sentir el Señor cuando nosotros decimos honrar al Señor y no contaminarnos. Amén. Y dice la palabra de Dios, hermano, que al final, cuando compararon los rostros con aquellos que venían de su mismo pueblo, pero que sí habían comido la comida del rey, dice que Daniel y sus amigos fueron sobresalientes. Amén. Dice la palabra ahí en Daniel 1:17, dice: estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, y el rey habló con ellos. En el versículo 19 dice: y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Les halló, dice la palabra en el versículo 20, dice: 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Jóvenes sobresalientes, amén. ¿Cuántos queremos tener éxito, hermano? ¿Cuántos queremos tener, verdad, lo que anhela nuestro corazón y decir: Señor, yo anhelo esto, yo anhelo tener, no sé, solvencia, yo anhelo tener una casa cómoda donde yo pueda vivir, yo anhelo cosas, hermano, que a lo mejor están en nuestro corazón deseo, amén.
pero sabe que el Señor nos da la clave en este día, Señor, a vivir y buscar la sabiduría y buscar la inteligencia, y eso solamente se obtiene, hermano, dándole honra y dándole gloria a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Sabe que el Señor espera, Él está en todo lugar, mis hermanos. El Señor espera que usted le honre cuando usted se levante en la mañana. El Señor espera que usted, cuando usted hable honra para el Señor. Que todo lo que usted haga en el día, que todo lo que usted planee, venga a dar honra al Señor, hermano. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Como yo le decía hace un momento, el Señor tiene más cosas para nosotros de las que nosotros podemos imaginar. Pero si hemos tratado de conseguir todas esas cosas con nuestras propias fuerzas, hermano, el día de hoy el Señor te dice: honrame a mí, porque yo honro a los que me honran. Aleluya. ¿Cuántos quieren la honra del Señor, mis hermanos? Yo quisiera, hermano, tenemos una semana de preparación, ¿verdad? Ahorita estamos todos pues preparándonos. Sabemos que nuestros hijos son una parte bien importante en nuestras vidas. Y yo sí quisiera dejarle esta reflexión a ellos como adolescentes y jóvenes que tienen esta semana para preparar su corazón y decir: Señor, yo quiero proponerte algo esta semana. Yo quiero hacer un plan, algo que marque, que te dé honra, que marque mi eternidad. No sé cuál sea el propósito por el cual tú me estás llevando a donde yo estoy, o me vas a poner en medio de amistades que quizá yo no sé quiénes van a ser, pero yo quiero proponerme en mi corazón a no contaminarme, a hacer luz, a brillar ahí donde yo estoy, a que tú me ayudes a hablar como tú quieres que yo hable, a respirar como quieres que yo respire, amén, a manejarme, ¿verdad? Y yo quiero dejarle eso a los adolescentes y a los jóvenes en esta semana para que se preparen. Tienen una semana. Yo sé que la próxima semana vamos a estar orando por ellos, como todos los años, ¿verdad? Oramos y encomendamos el año escolar al Señor, pero que yo estoy segura que aquel que le da honra a Dios, al final va a encontrar un lugar especial. Todo se te va a dar, todo se te va a dar. Si tú honras primero a Dios, si tú le pones primer lugar, el Señor te va a honrar y te va a dar lo que anhela tu corazón. Y también nosotros como adultos, hermano, el decir, hacer esa reflexión, así como Moisés al escribir este salmo y decir: Señor, yo quiero que mi vida cuente para la eternidad, Señor. Que si hay algo que yo no estoy haciendo, algo que yo debería de haber hecho y no lo he hecho todavía, para tu gloria, para tu honra, que tú me ayudes y que yo pueda levantarme, amén, en victoria. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Yo le voy a pedir que se ponga de pie, gloria al Señor, y vamos a orar, mis hermanos. Vamos a encomendarnos al Señor y decir: Padre, si hay algo que todavía está regiendo mi vida, Señor, algo antiguo, algo, Señor, que ya no debería de estar, Padre. No sé si tú traes alguna preocupación, hermano. Preocupaciones va a haber. Lo importante es no mantenerlas, sino dejarlas al Señor.